lo que sea de curso, estos son varios temas de base. Este es uno muy, muy recurrente que es complejidad computacional. Y acá es la idea, la motivación si se quiere. Lo que yo quiero definir como complejidad computacional, lo que yo quiero medir con la complejidad computacional es la rapidez de un algoritmo o de un programa. Puntualmente de un algoritmo. Esto se piensa más en algo teórico. Después, por extensión, digo que el programa que implementa ese algoritmo tiene esa complejidad. Pero bueno, la primera aproximación que yo podría hacer es empírica, a través del programa. Es decir, bueno, ejecuto el programa, mido cuánto... importante, empiezo a grabar. Sí. Para que quede. Decía, la motivación que tenemos es medir la rapidez, la velocidad de un algoritmo. La primera aproximación que uno podría hacer es la empírica. Tengo un programa, lo ejecuto con el input que nos interesa y miro cuánto tardó. Esto es lo que hace el juez en el fondo. ¿Sí? Pero esto no es bueno si nosotros queremos decidir qué algoritmo utilizar y bien estimar cuánto va a tardar antes de implementarlo, antes de crear un programa y ejecutarlo, para decidir qué algoritmo usar y si podemos, o sea, si nuestro algoritmo que ya tenemos es eficiente o no. Así que tenemos que hacer otro enfoque, que va a ser más teórico, más de ciencia de la computación justamente. Aparte, la velocidad depende del hardware que utilicemos. Por tanto, lo que vamos a medir son las operaciones que realizamos, la cantidad de operaciones. Y no depende solo del programa, sino depende del input. Un mismo programa con dos inputs distintos realiza distintas operaciones y distinta cantidad de operaciones. Por eso la cantidad de operaciones la vamos a expresar como función del input. Para hacerlo un poco más flexible y porque aparte nos interesa saber más que nada el orden de magnitud de este valor, cuando hay constantes multiplicando o sumando a esta cantidad de operaciones, en general las tendemos a ignorar. Salvo algún caso puntual, que de hecho uno va a aparecer en estas diapositivas, pero lo usual es ignorarlo. Y acá vamos a ver un ejemplo para entender a qué nos estamos refiriendo. Acá tenemos tres cosas que son atómicas. Tenemos declarar n y m, leer n y m y escribir multiplicarlos y escribir ese valor por consola. Acá donde dice en tl podría ser contrabarra, debería ser contrabarra n, pero bueno, las tres operaciones noten que son constantes, tienen siempre la misma cantidad de operaciones independientemente de cuáles sean, de qué valores tengan n y m, ¿verdad? Bueno, por tanto, vamos a decir que la complejidad computacional es constante, que es 1. Y notamos que es cuando decimos esta O grande, entre paréntesis, la complejidad computacional. La complejidad computacional es una función del input, o de variables del input, que describe la cantidad de operaciones. En este caso es O1. Siempre hace una operación, en el sentido que es una cantidad constante de operaciones. El segundo ejemplo son los ciclos. ¿Ven? Tengo n en un suma, leo n, luego leo n veces num, sumo y cauteo la suma. Lo interesante es que acá hay un ciclo for, ¿verdad? Entonces acá tengo la cantidad de operaciones va a ser la cantidad de veces que se ejecuta el cuerpo del ciclo por la cantidad de operaciones que se realizan en el cuerpo del ciclo. El ciclo se ejecuta n veces, porque va de 0 hasta n. Y adentro hago algo constante, leer y hacer una suma. Por tanto, el resultado
es O de n por 1, que es n. También puedo tener ciclos anidados. Por ejemplo, tengo n y m, leo n y m, y muestro, supongamos, todos los múltiplos de números de 1 a n y de i de 1 a n y j de 1 a m. Muestro i j. Y acá, bueno, como decía, el ciclo exterior se ejecuta n veces. Y su cuerpo, eso es otro ciclo. Este ciclo se ejecuta m veces. Y el cuerpo se ejecuta, es O1. Entonces es O de n por m por 1 igual a n por m. ¿Se entiende? ¿Hasta ahora alguna consulta? Me dio una observación ahí, cuando estás aprendiendo lo que es esto, BigO, la noción de la complejidad. El error más común cuando tenés ciclos anidados es pensar que eso es n cuadrado, pero no, porque son distintas variables. Correcto. Si acá fueran n y n, sería n por n, que obviamente lo vamos a anotar como n cuadrado. Correcto, pero sí está bien la observación que haces. Y ahora vamos a decir, bueno, ¿cómo usamos la función de complejidad? Y es, bueno, la cantidad de operaciones por segundo. El límite, y eso es en cuenta, el límite, como dijimos, el enfoque que tiene el juez para medir la eficiencia de nuestro programa es el empírico. Es decir, tengo estos casos de prueba, lo ejecuto y miro cuánto tardó. Bueno, pero en la complejidad estamos calculando nos da la cantidad de operaciones. La relación en los jueces usuales, esto hay que medirlo con detalle, pero en general igual, o vamos a estar excedidos por mucho o nos va a sobrar mucho tiempo, es que se hacen entre 100 y 400 millones de operaciones por segundo en un juez. ¿Sí? Y entonces la idea, bueno, acá digo 400, si quisieran ser más exactos podrían poner 100 millones, es lo mismo. La forma en la que vamos a usar la complejidad es, que hemos definido previamente, es tomar las cotas de las variables de nuestro problema, por eso es importante que tengan cotas bien definidas. Y nuestra función de complejidad y ver si entra en tiempo, es decir, si O, que es función de n1, n2, etc., es menor o igual al tiempo límite por 400 millones. Acá, ignorando el detalle, que no todas las operaciones tienen exactamente el mismo costo. O, por ejemplo, que existe la calle. Y acá tenemos un ejemplo de uso. Supongamos que nuestro programa tiene un límite de 2 segundos. Por tanto, podemos hacer 800 millones de operaciones, ¿no? A su vez, las variables interesantes en la complejidad del problema, por ejemplo, en el siglo que vimos antes, eran n y m. Y las dos están entre 1 y 100.000. Supongamos que ahora vamos a un ejemplo que entra en tiempo y uno que no. Un ejemplo que entra en tiempo es si es O de n más m. Vemos el peor caso, n igual 100.000, m igual 100.000, y resulta que realiza aproximadamente 200.000 operaciones, que es mucho, mucho menos que 800 millones. Por tanto, se ve que esto va a entrar sobrado en tiempo, ¿no? O sea, que estas operaciones sean caras y tengan todas las contrarias del mundo, hay mucha diferencia entre estas dos cosas. Y por el otro lado, si es n por m, se realizan 100.000 por 100.000, 10.000 millones de operaciones. Que es muchísimo más que 800 millones. En este caso, por mucho, es muy lento. ¿Sí? ¿Alguna ibas a decir algo? ¿Se entendió esto? Y así es en general cómo vamos a usar nuestra función de complejidad. Decimos, bueno, ¿cuáles serían mis peores casos? Bueno, acá si la complejidad es n más m, sencillo, bueno, lo peor es que n sea lo más grande posible y m lo más grande posible. Que en este caso es 100.000 más 100.000, es más o menos 200.000 operaciones, contra 800 millones que puedo, está todo bien. Y en este caso lo peor es que tengo 10.000 millones, que está todo mal.
Y ahora vamos al ejemplo con funciones. Tengo una función que dado n, mira de 1 hasta n y suma los divisores. Esto se podría mirar solo hasta raíz de n, pero para hacer más fácil calcular la complejidad vamos a ver la suma hasta n, que itera hasta n, y suma los divisores de n. ¿Correcto? ¿Se entiende lo que hace esta función? Y queremos calcular la complejidad de este código, de calcular la suma de los divisores de los números de 1 hasta n. Y al igual que pasa con los ciclos, cuando llamamos a una función nos interesa la complejidad del cuerpo de la función. Así, fíjense que sumar los divisores de i es O de i. Por tanto, la complejidad total es la suma de i de 1 hasta n. Esto es n por n más 1 sobre 2. Ignorando constantes, me queda n cuadrado. Calcular de esta forma la suma de los divisores de los n primeros números es O de n cuadrado. Vimos una forma de hacerlo, por ejemplo, ON, hace un par de clases. ¿Se acuerdan cuando era simplemente ver cuántas veces aparecía cada número como divisor de otro? Pero bueno, esta es una forma de ver qué pasa con las funciones y otro caso de n cuadrado. Y ahora vamos a ver un par de, así como estoy viendo las estructuras de datos, vamos a ver sus complejidades. No las comenté en las diapositivas anteriores porque está bueno ver esto antes. Porque había que ver esto antes. Entonces, comenté para qué se usaban y qué beneficios tenían. Ahora vamos a ver qué tan eficientes son, que son muy eficientes. Bueno, copiar un vector tiene O del tamaño de B. Si ese objeto tiene contenido, tenemos que tener en cuenta la complejidad de copiar cada posición. Por ejemplo, una matriz de n por m es O de n por m. Crearla, copiarla. Ordenar un vector hace esta cantidad de comparaciones. Hacemos siempre que las comparaciones son rápidas, son O1, si no habría que agregar la complejidad de la comparación. Pero en general no, así que hacemos O de tamaño de B por log del tamaño de B. Piensen que eso es muy eficiente. De hecho es lo óptimo. Piensen que Bubblesort, por ejemplo, es cuadrático. Tiene dos for que van de 1 a n, o de 0 a n. Así que y los dos en general se ejecutan completos, así que es cuadrático, porque están anidados. Y esto es n log n, bueno, tamaño de b por el log del tamaño de b. Para que se den una idea, para 100.000 elementos, ya vimos que un cuadrático da alrededor de 10.000 millones de operaciones. Y esto daría alrededor de 2 millones de operaciones. 5.000 veces más rápido, para el caso de 100.000 elementos. Bueno, el reverse es lineal, cuando es la variable así solita, como se dice en porque realmente esto puede ser polinomio y cosas. Esto es lineal, esto se puede decir que es n log n. Y bueno, como digo, en general, no solo en vectores, sino en general, copiar estructuras tiene el coste de todo el tamaño de la estructura, incluyendo las cosas que contengan, que pueden ser otras estructuras y lo que vimos de anidación. Bueno, las tres funciones clave son O1. Siempre pedir el size y preguntar si alguna estructura está vacía, es O1, eso en todas. Al menos en todas las que vimos. Creo que en list no, pero no vimos. En la cola de prioridad, o sea, en la cola común, push, front y pop son O1. En la cola de prioridad, push, top y pop son log n. Mejor dicho, log del tamaño de la priority queue en ese momento. ¿Qué podría contar? Bueno, fíjense que siempre que esto también es una cota óptima de lo que está haciendo. En general, cuando yo tengo comparaciones, cuando quiero obtener el mejor o cuando quiero ordenar,
aparece el log en el medio. Aparte, fíjense que si yo quisiera con una priority queue podría ordenar. Porque los pongo todos, después saco a todos y me los da ordenados. Así que está bien, como sé que ordenar no puedo hacerlo en menos de n log n, que cada paso de la priority queue sea O de log n, como mínimo. El set y el map lo mismo. El insert, el erase, el find, la asignación y el find, la asignación, lectura, find, etc. son log. Iterarlos. Queda O de el tamaño nada más, no aparece en ningún log por, bueno, lo que yo haga dentro del for. Y yo los itero con el for auto. Sí, eso está bueno. ¿Hasta ahora alguna duda? ¿Se entendió más o menos todo lo que estuve comentando recién? Perfecto. La priority queue, las 4 funciones las implementa eficientemente en OD1, pero ¿por qué no usamos solo priority queue y nos olvidamos del vector? Es esto, aunque en teoría OD1 y OD1000 son lo mismo, este 1000 claramente representa, es mucho, aunque o sea, a nivel teórico y a nivel de biblioteca teórica son lo mismo, pero que algo sea 1000 veces más lento es una diferencia considerable. Y yo digo, bueno, crear una PQ vacía no es sencillamente O1, tiene una constante tan grande que la quiero tener en cuenta, así que la podemos pensar más bien como un O de 500 u O de 1000. Esto no es muy formal, porque en la formalidad, insisto, se ignoran las constantes multiplicando y sumando, pero es algo que tenemos que tener en cuenta el momento empírico de usar nuestro código, de programar, de usar una DQ. Que el costo mínimo de crear una DQ es el valor entre 500 y 1000, la complejidad mínima de crearla. Por eso, por cómo está hecha por dentro. Por eso, no usamos solo DQs y también generalmente usamos vectores o colas comunes. Porque cuando queremos crear muchas, a veces esto es demasiado caro. Si queremos crear muchas DQs chiquitas, eso es muy caro. Si queremos crear una DQ muy grande, esto se compensa y ya lo que importa es que es lineal en todo lo demás. Que todas las demás operaciones son constantes, que es lineal la cantidad de elementos. Antes que nada, ¿alguna duda, comentario? La DQ es más, o sea, pesa más porque puede aceptar el comparador como pusiste antes que era del mayor. Esa es la priority. Era la priority. No, la DQ es porque por dentro hace unas cosas muy raras. Y entonces hace que incluso una DQ que está vacía por dentro ya tuvo que reservar y que tratar un montón de memoria. Un montón de posiciones y hacer muchas cosas. Aunque todavía no tenga ningún contenido que yo le haya puesto. Una consulta. ¿Todas las complejidades que mencionaste, estamos hablando solamente de tiempo o también de memoria? En general de tiempo, porque en general lo que más nos importa es el tiempo. En general en memoria siempre se es lineal. O sea, en general todas las estructuras consumen memoria por los elementos que guardan. Las funciones no consumen memoria extra, o si quiere, tienen un par de punteros y iteradores, pero no consumen, o índices, pero no consumen memoria extra significativa. Las estructuras de datos en memoria, la complejidad porque este mismo razonamiento se puede aplicar a cantidad de posiciones de memoria utilizadas, pero en general siempre es igual al tamaño de la información guardada. No hay un gasto considerable significativo de memoria extra. Y en general la memoria no es lo restrictivo. En general la restricción fuerte pasa por el tiempo. Porque en general tenés mucha memoria y si llegás a usar toda esa memoria igual te pasaste de tiempo. ¿Se entiende?
Veamos un ejercicio lindo, un ejemplo de funciones recursivas. Tenemos que la función que recibe un entero y si n vale 0 retorna 1 y si no retorna fun de n-1 más fun de n-1. ¿Qué les parece que calcula fun? Fíjate que acá las dos veces es fun de n-1. Fibonacci sería fun de n-1 más fun de n-2. Retorna una suma. Sí, pero si yo dijera fun de n, ¿qué me dice? O sea, yo conozco n. Fun de n, ¿qué es? La suma de los primeros n números naturales. Pero fíjate que es dos veces fun de n-1. Claro, si vos pones un 3 te devuelve 2 más 2, ¿no? Te devuelve fun de 2 más fun de 2. Claro. Claro, fun de 2 es. Fun de 1 más fun de 1. Vamos a hacer una ligera observación. Si yo en lugar de decir fun de n-1 más fun de n-1 dijera fun de n es si n es 0 vale 1 y si no vale 2 por fun de n-1. ¿Qué les parecería ahí que está calculando? Potencia de 2. ¿Qué? Potencia de 2. Sí. ¿Dijiste algo de matrices? No. Sí, calcula 2 a la n. Bueno, acá es lo mismo. Sumar fun de 1 consigo mismo me da el doble de fun de 1. Perdón, de n-1. Pero eso sería eficiente. Esto no. Porque esto tiene que calcular independientemente dos veces fun de n-1. Problemas como este o el de Fibonacci vamos a ver cómo utilizarlos en la clase que viene con algo que se llama programación dinámica y en este caso memorización. Así dejo la expectativa para la clase que viene. Pero bueno, lo importante acá es notar que la complejidad va a pasar algo parecido. La complejidad, bueno, de llamarla en 0, eso 1, porque solo retorna 1, no hace más nada. Y si no, se llama dos veces a sí misma con n-1. La complejidad va a ser el doble que la complejidad de fun de n-1. Resulta que la complejidad también es 2 a la n. O sea, piensen que esta forma de calcular la potencia es realmente ineficiente. Es exponencial en n. ¿Se entiende por qué? Sí, porque si vos llamás a la función, esa misma función llama a dos funciones y se va Sí, creciendo. sí. Profe, una consulta, pero ahí la función fun, ¿qué estaría devolviendo exactamente? Porque como que primero inicializa digamos, la función y después devuelve fun n-1 más n-1. Fíjate el caso base. El caso base si n es 0. Sí. Ahí retorna 1 y se termina. Bueno, si lo llamo con un número negativo, no esperaba que hiciera eso y la función no anda. Pero si lo llamo con un número positivo, lo que va a pasar, si lo llamo con 0, termina ahí. Y si lo llamo con un número positivo, llama dos veces a la función evaluada en n-1. ¿Sí? Suma el valor de f de n-1 y el valor de f de n-1. Dos veces el mismo valor. Claro. O sea, es el doble que f de n-1. Y bueno, eso, y pensemos que estoy multiplicando por 2, multiplicando por 2, multiplicando... Porque si f de n es el doble de f de n-1, f de n-1 es el doble de f de n-2. Entonces, f de n es 2 por 2 por f de n-2. Es 2 por f de n-3. Entonces queda 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 hasta f de 0. O fun de 0, perdón. Que es 1.
Así que eso me termina dando 2 a la n. No hay de qué. Y bueno, pero también para hacer eso, se va llamando muchas veces. Se va llamando de a 2 veces en cada vez. Así que también hace 2 a la n llamados a sí misma. Un poquito más, de hecho, pero no importa. ¿Se entiende? Y ahora veamos la complejidad del siguiente código, que es con i de 1 hasta n, hacer i, imprimir i, flechita apuntando a fun de i. ¿Cuál es la complejidad de este código? Ya sabemos que la complejidad de fun de i es 2 a la i, ¿verdad? Entonces sería 2 a la 1 más 2 a la 2 más 2 a la 3 hasta 2 a la n, ¿verdad? Bueno, lo curioso y lo llamativo es que eso también es de complejidad 2 a la n. Si quieren, 2 a la n más 1, pero eso es multiplicar por 2, lo podemos omitir. Lo importante acá es que tenemos una exponencial, que tenemos 2 a la n, pero sigue siendo la misma complejidad exponencial. Eso es lo curioso. La suma de las primeras n potencias de 2 es la siguiente potencia de 2 menos 1. Es en el mismo orden de magnitud. Ahí no llegué a entender. ¿Por qué no sería n por 2 a la n? ¿O por qué sí sería lo que me explico? Porque pensá que el primer llamado toma 2 a la 0, o perdón, 2 a la 1, ¿verdad? El segundo toma 2 a la 2. El tercero toma 2 a la 3. Termina siendo lo mismo. Entonces es 2 a la 1, más 2 a la 2, más 2 a la 3, más 2 a la 4, más 2 a la 5. Ahora, pensá que 2 a la 5 comparado contra el 2 a la n, que ponele que n sea mucho, es despreciable. ¿Verdad? Y bueno, esto se puede ver más en profundidad, y si lo quieren pensar con bits sales, que la suma de las primeras n potencias de 2 es igual a la siguiente potencia de 2 menos 1. O sea, pensá que es 1 más 3 más... Perdón. 1 más 2 es igual a 3. ¿Verdad? 1 más 2 más 3, más 4 es 7. 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 es 63. Que es 64 menos 1, que es la siguiente potencia de 2. Si quieren, igual los dejo con estos ejemplos para que los reflexionen y me consulten. Entonces tienen la misma complejidad los dos, ¿no? Sí, eso es lo curioso de este caso. Por bueno, la suma de potencias de 2. En general, sumar las primeras n potencias de algo tiene la misma complejidad que la última, porque lo importante de crecer exponencialmente. Cada paso se vuelve más caro o de un orden similar de caro que la suma de todos los anteriores. De hecho, para n mayor o igual a 2, es estrictamente mayor que la suma de todos los anteriores. Acá hago una tabla con cosas de notación si alguien lo quiere chusmear. Esto se los dejo de extra por si lo quieren chusmear después de clase, pero bueno, para ver un poco más esto, porque la notación es más variada de lo que hemos usado y lo que vamos a usar en general, si quieren ver los matices que hay en notación de complejidad. Y ahora pasemos al tercer juego de diapositivas, pero antes, ¿alguna consulta más? Y el tercer tema de hoy es la búsqueda binaria, binary search. Y vamos a ver la introducción al,
al algoritmo. Primero tenemos la motivación. Tenemos un vector con n elementos y queremos saber si un elemento x pertenece a b, es decir, existe un ítem al que b sub i igual a x. ¿Queda clara la motivación? Lo que nos motiva a este problema, el disparador. Bueno, y ahora vemos los posibles enfoques. El primero es que podemos comparar a cada elemento de b con x para ver si son iguales. Esto sería o n, porque tengo que hacer n veces la operación comparar b sub i contra x, ¿verdad? Recorrer el vector simplemente. Si el vector está ordenado, existe una técnica llamada búsqueda binaria que permite resolver el problema en O de log n. Y esa es la magia. Las observaciones. Como ordenar ya tiene costo n por log n, si solo necesitamos resolver el problema para un x, igual nos conviene el primer enfoque, porque es O de n. Y n es menor a n por log n. Porque el logaritmo es mayor que 1 en este caso siempre. Generalmente es el logaritmo en base 2, pero todos los logaritmos se pueden cambiar entre sí multiplicando por una constante. Por eso nunca se aclara la base del logaritmo cuando se habla en complejidad computacional. Porque en sí son todos del mismo orden de magnitud. Sin embargo, y acá lo interesante es cuando tengo muchas consultas de ¿y este está en el vector? ¿Y este está? Porque la primera opción va a ser n por cada consulta en operaciones, mientras que la segunda va a ser un precálculo, un precómputo de n por el logaritmo de n, y después va a ser cada consulta en log n, así que va a quedar q por el logaritmo de n. Y digo, si q y n son del mismo orden, es la diferencia entre n cuadrado y n por el logaritmo de n. Lo que les decía antes, la diferencia que puede ser entre 10.000 millones y 2 millones de operaciones. O más concreto, la diferencia entre no entrar en tiempo y sí entrar en tiempo. Y ahora vamos a comentar más cómo es el algoritmo en sí de búsqueda binaria. Pero antes, vamos a presentar algo que lo vamos a usar bastante y que existe más allá de búsqueda binaria y que se usa, o al menos lo he estudiado para eso, para relacionar con ciclos, que es la idea del invariante. El invariante de un ciclo es una condición que siempre se cumple. Que se cumple antes de empezar a ejecutar el ciclo, se cumple después de cada ejecución del ciclo y que se cumple después de terminar el ciclo. Y que cuando se deja de cumplir la guarda, la condición del ciclo de que hace que se repita, nos garantiza que el resultado sea correcto. Esa es la función que tiene, para lo que nos sirve el invariante. Es una herramienta para razonar el invariante de un ciclo. Y más allá de usarlo formalmente y todo, está bueno tenerlo como intuición en la cabeza. Y sirve para no equivocarse o para saber bien cuándo poner algún índice de una forma. Para los detalles de implementación puede servir inclusive. Por ejemplo, en la búsqueda binaria. Pero antes un ejemplo que ya habremos conocido. Calcular una suma. La suma de los n valores de un vector. Y dice, el invariante es que antes de la primera ejecución y después de cada una, suma contiene la suma de los elementos en el rango de 0 hasta i, exclusive. Piensen, cuando antes de empezar, suma vale 0 y es la suma de los elementos de 0 a 0, que no es ninguno porque ese 0 no se incluye, ¿verdad? Si i vale 0, el rango 0, 0, o sea, corchete 0, 0, paréntesis, está vacío. Y si suma vale 0, es la suma de los 0 elementos que procesamos hasta ahora, ¿verdad? Ahora, al sumar b sub i a suma y aumentar i en 1, que es lo que hacemos en el paso, el invariante se conserva. Por ejemplo, pensemos cuando i vale 0. Ahora suma contiene el primer elemento. Y ahora i vale 1.
el rango que empieza en 0 y termina en 1 sin incluir el 1, solo contiene al 0. Solo contiene a b sub 0. Bueno. Entonces se conserva el invariante. Al finalizar, suma contiene la suma de los valores en el rango de 0 hasta i. Pero como i vale b.size, suma contiene la suma de todos los elementos del rango. El rango quiere decir del vector. Que es lo que queríamos. ¿Correcto? Fenómeno. Y ahora, bueno, ya presentamos lo que es el invariante. Ahora lo vamos a usar para razonar en la búsqueda binaria. Inicialmente vamos a tener dos variables, L que vale menos 1 y R que vale n. ¿Sí? El invariante es que B sub R es mayor que X y B sub N es menor o igual que X. Asumimos que B de menos 1 valdría menos infinito y B de N valdría infinito. Para razonar con mayor comodidad. Igual nunca vamos a acceder realmente a esas posiciones, obviamente. Porque no van a dar infinito, van a crashear. ¿Se entendió ese invariante? Bueno. El ciclo se ejecuta mientras L más 1 es menor que R. O R menos L es mayor que 1. Básicamente. Finalmente, X pertenece a B si solo si L es mayor o igual que 0 y B sub L es igual a X. Es decir, fíjense que si N vale menos 1, R vale 0, porque termina cuando R es igual a L más 1, estoy diciendo que B sub 0 es mayor que X. Y B estaba ordenado. Así que, ¿cómo va a haber un elemento en B que sea igual a X? Si el más chico de B es mayor que X. X está entre B sub 0 y menos infinito. Es chiquito. Y si no, lo que tengo que mirar es, bueno, entonces hay elementos del vector que son más chicos o iguales que X. Quiero ver si B sub L, que va a contener el último de estos elementos, es X propiamente dicho o es otro valor. ¿Hasta ahora este planteo se entendió? Fenómeno. Y esta es una posible implementación que la función pertenece. Fíjense que acá es importante pasarlo por referencia para no pagar todo el costo de copiar el vector, porque quiero evitar el costo de recorrerlo, copiarlo sería lo mismo. E implementa búsqueda binaria. Y nos dice si X pertenece a B. ¿Eso se entiende? Profe, una confusión. En la diapositiva anterior, ¿qué es lo que estaría desarrollándose, digamos, lo que sería la frecuencia de White? Y la CQM es el punto medio entre L y R. Este es importante. Y ahora digo, y acá pasa la magia, que vamos a revisar en la parte de la complejidad. Digo, si en el medio, M sería el punto que está en el medio entre L y R. Si justo da un impar, que cae para un costado, cae más cerca de la L, no importa. Pero está aproximadamente en el medio. Y ahora digo, si el medio es mayor que X, digo, bueno, entonces todo lo que venga después también. Entonces R va a ser igual a M ahora. Porque sé que R es mayor que X. Porque se hace que M lo es. Y es una mejor cota para decir, bueno, el primero que es mayor que X. Muchas gracias por la pregunta, por cierto. En cambio, yo quiero que L sea la mejor cota del último que es menor o igual que X.
Entonces, lo que voy a hacer, si B sub m no es mayor, es menor o igual. La tricotomía. Entonces hago que n es igual a m. ¿Se entendió? Claro, L y R serían left y right, ¿no? Sí, De izquierda y derecha. Porque vas achicando. claro. Y ahora vamos a ver la complejidad. Pero antes un detalle de una implementación. Y después vamos a ver el ejemplo para verlo en acción. Sobre esto, notar que como R-L es mayor que 1, M siempre queda en el rango de 0 a n-1. Nunca realizamos accesos fuera de rango. Y, por otro lado, cuando usemos más se evalúa la condición L es mayor o igual a 0 y B sub L es igual a X, si L es menor que 0, no va a evaluar la segunda parte y por tanto nos salva de otro acceso fuera de rango. Y lo llama cortocircuito, C++ a esto. En general lo he visto así como cortocircuito. Y ahora comentemos un poco la complejidad. Bueno, ¿qué tantas operaciones hace esto? Inicialmente, R-L, perdón, ahí está en el revés, es n más 1, ¿correcto? Y ahora digo, en cada paso o bien L es M o bien R es M, con M igual a L más R sobre 2. ¿Bien? Pero fíjense que si M era lo que antes, el punto medio entre los dos, está a la mitad de distancia de cada uno de los que están entre sí. ¿Correcto? Entonces en cada paso la distancia entre L y R se divide entre 2. ¿Correcto? Esto se puede hacer hasta log en base 2 veces. Log en base 2 de la distancia a veces. Porque no puedo partirlo entre 2 infinitas veces. Puedo partirlo pocas veces, de hecho. Porque partir entre 2, o sea, dividir entre 2 es fuerte, es una operación fuerte. Podría decir, pero no se puede hacer demasiado. Porque si no el número tendría que ser muy grande. Fíjese que entonces la complejidad va a resultar O del log de L menos R igual O del log de N. Que es lo que comentaba en la diapositiva del principio. Pero que es muchísimo mejor que O de N para una búsqueda. Y va a haber muchos casos en donde el razonamiento sea algo así como, bueno, tengo esto que se va partiendo, o cosas que se van agrupando y entonces el tamaño se va duplicando, pero sé que nunca van a ser más grandes que una cierta cosa, entonces se puede duplicar a lo mucho log veces. O acá, bueno, si yo partí de un valor de n y lo parto entre 2, muchas veces, bueno, hasta llegar a 1 o a 0, bueno, no puede ser más del log de n veces. Porque si no me quedé sin número para dividir. Bueno, antes de seguir con el detalle extra, vamos a comentar un poco, a ver un ejemplo en práctica. Que está acá. Bien, acá tenemos nuestra función pertenece. Acá tenemos nuestro vector, que tiene que estar ordenado, casi es importante, 1, 3, 4, 6, 9, 10. Y vamos a ver para los números del 1 al 10 si cada uno pertenece o no. El 1 pertenece, el 2 no, el 3 sí, el 4 sí, el 5 no, el 6 sí, y así. Más o menos esta secuencia se entendió. Bien. Podemos seguir un poco. Acá es una serie de observaciones importantes. Fíjense esto, sin importar si X al final pertenecía o no al vector, L será la posición del último elemento que es menor o igual a X. Recordemos que implícitamente asumimos
que b de menos 1 es menos infinito y que b de n es infinito. Para que tenga sentido el razonamiento. Análogamente, R será la primera posición que es mayor estricta, mayor que X. ¿Correcto? Lo de estricta se usa para enfatizar que es mayor y no mayor o igual. En este caso, lo que estamos diciendo es que R es el upper bound de X. O se quiere que la punta del upper bound de X, pero bueno, la posición R es el upper bound de X. Si cambiara ligeramente el invariante, o sea que L es menor estricto que X, B sub L, y B sub R es mayor o igual que X, entonces al final las reducciones serían similares, pero ligeramente distintas. Y análogamente, siguiendo, L será la última posición menor estricta que X. R será la primera mayor o igual que X. Y en este caso, R será el lower bound de X. Nota que si X no pertenece, el lower bound y el upper bound son iguales. Porque bueno, R es mayor o igual, pero no puede ser igual. Entonces R es mayor, B sub R. Entonces es también igual el upper bound, que es mayor estricto. Profe, una consulta. Sin cambiar el invariante, ¿puede haber un upper bound y un lower bound? No. Si X pertenece, el primero sí te daba que L es el lower bound y R el upper bound. Pero en realidad L era menor o igual, que justo era igual porque X pertenecía, es un caso muy particular. Pero en general, obtenemos el upper bound u obtenemos el lower bound. Si pertenece van a ser distintos y si no van a ser iguales. En muchos casos van a ser iguales el lower bound y el upper bound. De un valor en un vector o en una generalización que vamos a ver ahora. Y es una observación que dice que la distancia, la diferencia entre el upper bound y el lower bound es la cantidad de elementos iguales a X. Si X aparece 5 veces, lower bound va a ser la primera de estas 5 veces y upper bound va a ser el primero que venga después. Y la distancia va a estar 5. Y eso es porque tengo 5 elementos iguales a X. ¿Eso se entendió? Y bueno, y el upper bound y el lower bound existen en C++. ¿Cómo? Los nombré justamente lower-bound. Y nos devolverá los iteradores que ya conocíamos. Los iteradores se pueden restar si son de vectores, lo que se dice random access, que tiene acceso aleatorio, porque tenemos acceso aleatorio a las posiciones de un vector. Aleatorio es como queramos nosotros. Que la estructura no nos condiciona a un orden para accederlos. Esto no pasa, por ejemplo, con sets, con maps. Pero bueno. Así que si queremos ocupar la posición, nos podemos restar. Le podemos restar el begin. Esto funcionaba con arrays, también vieron los que vimos más como algo secundario en la segunda clase. También andaría, recordando que el begin es AR y el end es AR más N. Lo demás se comporta igual. De hecho, esa es la idea, justamente. Y bueno, vemos que acá obtenemos el iterador a la posición del lower bound de X. Le restamos el principio y obtenemos el índice. Le restamos el iterador al principio y obtenemos el índice de la posición. ¿Se entiende?
Y con el upper bound es lo mismo. La observación es que si X no pertenece, perdón, si todas las posiciones son menores que X, las dos van a retornar B.N. O bueno, en el caso, la pregunta es menores o iguales. O sea, mantienen la idea esa de fondo de que B sub n, o sea, lo que apunta a B.n, vale infinito. Y X no puede ser mayor a infinito, porque todo tiene un límite en esta vida. Y acá vamos a verlas funcionar un poquito las funciones para que nos acostumbremos. Y básicamente veamos que son cómodas. Porque ya la búsqueda binaria, que si eliminara demasiado código, serían sus 10 líneas, y que uno se tiene que gastar en implementarla, pues ya viene hecho. Y con todos los detalles resueltos. De nuevo, acá tenemos el vector que es 1, 3, 4, 6, 9, 10. Y acá tenemos el lower bound y el upper bound de cada posición. Fíjense que los que no pertenecen, por ejemplo, el 5, por ejemplo el 7, el 8, por ejemplo el 2, el lower bound y el upper bound son iguales. ¿Verdad? Y los que sí pertenecen, como no puse repetidos, el lower bound es uno menos que el upper bound. Y fíjense que de hecho, como el 10 es el último, el upper bound me da B.n, que sería el índice 6. De un vector de 6 elementos. ¿Se entiende? Excelente. Lo bueno que tiene esta idea, que tiene la búsqueda binaria, es que es una idea muy poderosa y la podemos generalizar. Podemos hacer búsqueda binaria no solo en un vector. Ahora la pregunta es cómo generalizamos. Bueno, podemos pensar que el vector es una función. Es una función que recibe el índice y nos devuelve el contenido en esa posición. ¿Correcto? Ahora, entonces era una función de enteros en enteros. ¿Correcto? Pero el razonamiento vale para cualquier función de enteros en enteros que sea creciente. O decreciente. Lo importante es que la tendencia sea la misma, que estén ordenados en algún sentido. Pero para explicarlo siempre usamos creciente. Y dice, cualquier función de enteros en enteros que sea creciente, o al menos en la parte que nos interese, eso es importante. Por ejemplo, una cuadrática no es creciente en todos los enteros, pero si solo me interesa en los positivos, sí lo es. Y acá podemos ver algunos ejemplos. Todas las funciones lineales, o sea, todas las funciones que son ax más b, son crecientes. Bueno, son decrecientes si a es negativo, pero digo, son monótonas. La suma de los números de 0 hasta n inclusive, que se calcula como n por n más 1 sobre 2, la formulita que apareció hace un rato cuando vimos la complejidad de la suma de divisores. Esta también es una función creciente. Las exponenciales. Y bueno, ahora vemos cómo, por ejemplo, podemos usar este ejemplo, podemos ver con el segundo ejemplo. Es decir, bueno, yo quiero, dado un número, el primer n tal que la suma de esos, hasta de los n primeros naturales, sea mayor o igual al número que yo te di.
Así que yo le ingreso la suma. Bueno, ven que mi función es calcular sum, que es m por m más 1 sobre 2. Y si suma es mayor a la suma que yo le ingresé, mayor o igual, bueno, R es igual a M, y si no, L es igual a M. Pero insisto, en mi función que dado un M me da M por M más 1 sobre 2, me interesa buscar, acá en este caso, el lower bound de la suma que yo le estoy pidiendo. El menor n tal que bla bla bla. Así, por ejemplo, si yo le pongo 1000 millones, fíjense que lo hizo muy rápido y me dice que es 44.721. Por ejemplo. Para tener de referencia, pero vean que lo hizo rápido. Lo hizo en logaritmo de 1000 millones, que es alrededor de 30 operaciones, en 30 iteraciones del ciclo. ¿Se entendió cómo la usamos, cómo la usé en este caso para encontrar la respuesta del problema? Bien. Creo que se puede usar para cualquier tipo de situación creciente y monótona. Sí. Si es decreciente vas a tener que tener cuidado de que la condición sería al revés. Está bien, Pero sí, se puede usar en cualquier situación. perfecto. O sea, se extrae la funcionalidad de la búsqueda binaria, ahí es el caso específico. Sí. Y de hecho justamente el resto de las diapositivas de hoy, de las diapositivas de esta presentación, hablan de cómo ir generalizando esta idea a distintos contextos. Porque es una idea potente y ya que la comentamos, está bueno sacarle jugo. Y ahora pensemos esto. Buscamos que se cumpla la siguiente generalización. Es pensar lo que queremos es que se cumpla una condición cualquiera. Entonces, dijimos, hasta ahora queríamos el valor de n tal que f de n es mayor que x y f de n menos 1 es menor o igual que x. Si consideramos la condición n tal que f de n es mayor que x, buscamos el primer n tal que esa condición se cumple. ¿Ven que estoy diciendo lo mismo con distintas palabras, pero para abstraer la idea de una condición que se tiene que cumplir? La clave es que como f es creciente, si f de n es mayor que x, f de n más 1 también, por ser n creciente, por ser f creciente. ¿Se entiende? Pero esto lo podemos generalizar a muchas funciones booleanas que nos devuelven condiciones, que evalúan condiciones, mejor dicho. Y es a cualquier función booleana b de n, tal que existe un n0, ¿no? Y que b de n es verdadero para todo n después de n0, para todo n mayor o igual a n0, y falso para todo n menor a n0. Nuestro objetivo es encontrar el n0. Así que esto es una super generalización. Y acá un ejemplo donde generalizarlo está bueno, que a veces se le dice búsqueda binaria en la derivada, sobre todo cuando lo pensamos en flotantes, que lo vamos a ver en un ratito, es las funciones bitónicas. Las funciones bitónicas, como las monótonas tenían un solo tono, una sola tendencia, las bitónicas tienen dos tendencias. Son crecientes hasta un vértice y después decrecen. O al revés, el razonamiento sigue siendo análogo. Podríamos decir lo mismo de la distribución de valores de un vector. Lo aclaro para ser más explícito en que eso vale también. ¿Sería como hallar un máximo o un mínimo? Sí. Porque fíjate que en las bitónicas el máximo o mínimo es cuando cambia la tendencia. Algo que nos va a interesar es el vértice, donde cambia la tendencia justamente, que es el máximo o mínimo según el caso. Y esto lo podemos hacer con búsqueda binaria. Sabemos que
Y acá dice, si sabemos que primero crece y luego decrece, lo que buscamos es el último punto que es mayor al anterior. ¿Sí? O si se quiere, el primero que es mayor al siguiente, como lo está expresado acá. Fíjense que es parecida a la idea. La cumple es el mismo punto, justamente es el vértice. Y si se cumple para n, sí, solo sí, n es mayor o igual a n0, porque es que desde el vértice en adelante va a ser decreciente. Y hasta el vértice era creciente. Y n0 va a ser el vértice. Y como n0 es donde empieza a cumplirse la condición, lo podemos encontrar con la búsqueda binaria que vimos recién y que estamos generalizando ahora. Ahora, mientras les muestro el ejemplo, ¿se entendió esta generalización? ¿Se entendió cómo aplica esta idea? Y bueno, vamos a pensar una función que es de lo más sencilla, de lo más trivial, que es el mínimo entre menos x y x, o sea, la negación del módulo. Sabemos que esto, el pico está en x igual 0, porque si no es siempre negativo, cuando x vale 0, eso vale 0. ¿Nos creímos esa parte? Es int-l. IntL, acá usando typedef, digo que ahora IntL es un renombre para long. O sea que ahora que x es un entero largo. O sea, a esto lo mismo que les pasa que es typedef, es decir, la C++, que ahora IntL es un sinónimo de este otro tipo de dato, que es long. Ahora decirle que es de tipo IntL, es decirle, bueno, ¿qué es IntL? Es un sinónimo de long. Ah, entonces es de long, es tipo entero largo. Es esa idea, básicamente. Y retorna el mínimo entre menos x y x. Y bueno, acá busco por ejemplo, busco entre menos 1000 millones y 1000 millones el vértice de f, que es el R tal que es el primer elemento que cumple que f de m es mayor a f de m más 1. Y bueno, lógicamente, ese elemento, ese vértice va a estar, para sorpresa de nadie, en el 0. Y los índices y los tildes lo hicieron de nuevo. Pero bueno, más allá de eso, se entendió el enfoque, se entendió la idea, se entendió qué es lo que estamos aprovechando para generalizar esta idea. Excelente. Y ahora una observación que es lógica, que es, bueno, si lo hago en enteros, ¿por qué no podría hacer en flotantes? ¿No? En números con coma. Acá lo interesante es que en los flotantes vamos a tener una precisión que dependa del caso, pero además en general nos va a interesar que sea mucho mejor que la distancia sea 1. Nos va a interesar acercarnos mucho a ese valor, ¿sí? Supongamos que el valor que busco es 0,5 y que L sea 0 y R sea 1, medio no me sirve. La distancia es grande relativa a lo que estoy buscando. ¿Se entiende? Por eso entonces yo voy a definir un valor epsilon y la condición va a ser que R menos L sea mayor al epsilon. Y en general, cuando hago esto y el epsilon es muy chico, que la idea es que lo sea, ya después L y R empiezan a significar lo mismo. Son exactamente el valor. Porque no es que uno es lo anterior y uno es lo posterior. No, los dos deberían converger, los dos deberían acercarse tanto como se pueda a ese valor. Y el epsilon, como lo que me está diciendo, bueno, si estoy a distancia epsilon, tomo que son iguales. Ya no me importa la diferencia entre ellos. Porque bueno, cuando trabajo en computadora, a nivel de cuando hago cosas numéricas, en computadora hay un punto donde la diferencia entre... Tengo una cierta precisión, no tengo dígitos infinitos para hacer cuenta. Así que los números, a partir de cierta diferencia entre ellos, me parecen iguales. Si la diferencia es muy chiquita.
Y bueno, la complejidad es similar. Es log de la diferencia dividido el epsilon. Si el epsilon es muy chico, la complejidad aumenta. Un poco, pero aumenta. Pero notad que ahora la complejidad también depende del epsilon. Y el epsilon condiciona el error que vamos a tener en la respuesta. Y vamos a ver ahora, ¿esto se entendió antes de seguir? Y ahora veamos dos ejemplos de cosas que podemos hacer con búsqueda binaria sobre valores reales. La raíz cuadrada, existe una forma mejor, pero una forma de hacerlo es con raíz cuadrada. Con búsqueda binaria. Si hacemos con enteras, podremos obtener el piso y techo de la búsqueda de la raíz cuadrada. El piso es el último entero menor o igual, y el techo es el primer entero mayor o igual. Y bueno, con una idea similar, como al menos en los positivos son todas crecientes, podemos tener la cúbica, la cuártica, cualquier raíz. Y en geometría va a aparecer relativamente bastante, no es tan raro. En geometría en general es donde más aparecen números con coma, en programación competitiva. En geometría y en probabilidad, son los dos tópicos. Hacer cuentas sobre probabilidad y cuentas sobre geometría. Pero inclusive en probabilidad es más fácil evitarlo. En geometría es muy fácil que por cómo se hacen las cosas termines haciendo cuentas con puntos de puntos flotantes. Y en general no querés eso, pero pasa. Y a veces es hacer búsquedas binarias sobre valores. Que pueden ser valores reales, como podría ser el radio de un círculo que se cumpla tal propiedad, X. Y ahora vamos a hacer el ejemplo de obtener la raíz cuadrada usando búsqueda binaria. Bueno, acá definí mi epsilon, que con doble eps es 1e menos 9. Esta es la notación para decir 1 entre 1000 millones. O sea, porque es 10 elevado a la menos 9. Y ahora tengo raíz cuadrada que recibe un doble x, presumiblemente mayor o igual que 0. Y si no, dará cualquier cosa. Si no, dará 0, mejor dicho. Y devuelve su raíz cuadrada. Y dice, bueno, yo tengo L, tengo R, que es X más 1. Porque sé que la raíz cuadrada de X es como mucho X más 1. Es una cota superior de las raíces cuadradas de X, para X positivo. Entonces, yo sé que hago búsqueda binaria, bueno, tomo mi M, que es el punto medio entre los dos. Si M por M es mayor o igual que X, R es M, si no L es M, y retorno a R. Si retornara a L, insisto, esta vez daba lo mismo, porque en flotante la idea es que deja de importarme cuando los dos números ya me dan igual entre sí. Por eso el epsilon es como la distancia entre la que me interesa distinguir números. Consejo. Si en un problema dicen que la respuesta la tienen que dar con un error, ponele de menos 6, pongan un epsilon un poco más chico, pongan menos 7 o menos 8. O menos 10 si quieren, no pasa nada. O sea, cuando digo menos 10 quiere decir 1e menos 10. Y 1e menos 6, 1e menos 7. Esta es una línea que se le puede hacer cuando digo code y le digo que imprima una función llamada setPrecision10. Code no imprime nada, sino que lo que se hace es cambiar la cantidad de dígitos máxima que muestra por consola. Normalmente muestra 6, si no me equivoco. Pero si le ponemos setPrecision, es raro que esto sea un limitante, pero ya que sirve para el ejemplo didáctico, lo comento. Le digo ahora que muestre con 10 dígitos de precisión. Igual si decíamos error hasta 10 a la menos 9, el último dígito quizás hasta es basura, pero ya que estamos. Total es gratis. Y la raíz cuadrada de x es raíz cuadrada de x, conveniente.
tengo que escribirlo a mano. Supongamos. Y a calcular raíz cuadrada de 1000 es 31. Perdón, el set precision 10 tiene en cuenta la cantidad total de dígitos, no solo después de la coma decimal. ¿Se entendió? Y ahora pasamos al último subtema de la clase de hoy, que es hacer búsqueda binaria sobre la respuesta del problema. O sea, está bien, muchas veces, hasta ahora vimos todos casos donde la pregunta era buscarme algo, entonces salía con búsqueda binaria y era la respuesta explícita, pero hay veces donde nunca se explicita en el enunciado que queremos hacer algo binario o que queremos hacer búsqueda binaria, pero sale. Y es el ejemplo como el que vamos a hablar de un problema real, que es, hay muchos problemas que son de la forma encontrar el mejor, o sea, el menor, el mayor valor que cumple alguna propiedad. Por ejemplo, que lo podemos lograr haciendo algunas operaciones. El punto del problema es cuando eso es difícil de calcular, cuando, bueno, no tengo una regla clara que me diga, y el mejor es este. Tengo un criterio claro que me diga eso. Pero lo que sí tengo es un criterio de, bueno, voy a preguntar si es posible lograrlo con este o con alguno peor. ¿Sí? Es decir, si es posible lograr alguno igual o peor que este. Y eso es relativamente sencillo de verificar, donde sencillo es tanto en facilidad de hacer, de implementarlo y de pensarlo, como en el tiempo que consume a la computadora ejecutar ese código. ¿Sí? Bueno, si esta verificación se hace en O de t, hago en O de t por log de Bmax menos Bmin, que son los máximos, los valores mínimo y máximo posibles para la respuesta, puedo resolver el problema. Puedo encontrar el valor pedido en esta complejidad. Y puntualmente lo podría hacer con variables flotantes, con el epsilon que me pidan, que me indican. Y un ejemplo que es buenísimo es el enunciado buen kilo de pan flauta. A ver. Sí, está bien. Bueno. Sí, la versión en español no está. Sí, está. Ahora estoy abriendo. Porque después lo subieron el problema a un juez. Pero la verdad. La traducción del título. Muy literal. Estos son los problemas que tomaron el torneo argentino de promoción de 2015. Es literal. Y no tiene desperdicio este enunciado. Así que lo voy a leer. A ver. Así es Una peor. cosa curiosa es que también uno de los equipos ¿de qué universidad era? ¿De la UBA o...? Sí, Sí, que se llamaba también el equipo One Kilo de Plan es muy posible que No, se llamaba. que haya sido en honor al problema. O no sé quién No fue. estábamos muy seguros. Pero bueno. Pegó fuerte el problema. Aparte, lindo problema. Y es un buen ejemplo para esto. Y vamos a la extensión de genial. Problema B. Buen kilo de pan flauta. La empresa de pan flauta quiere sacar a la venta un nuevo envase que contiene 1 kilo de pan. Curiosamente, no se trata de pan flauta, sino de pan lactal. Como parte del equipo de diseño de envases, les encargaron diseñar una pirámide nutricional acorde a los requerimientos de la empresa. La pirámide nutricional será representada por una grilla triangular del lado L, que es un triángulo equilátero dividido en triángulos unitarios, o sea,
triángulos equiláteros del lado 1, trazando paralelas a los lados del triángulo mayor. Por ejemplo, en la siguiente figura se ven grillas para L4, 5 y 6. Y ven el triangulito chiquito, el mediano y el grande. Se sabe que hay 4 tipos de alimentos distintos para mostrar en la pirámide nutricional, cada uno de los cuales es representado por una sección horizontal de la misma. Una sección horizontal es la porción de la pirámide que se queda entre dos rectas paralelas a la base de la grilla, trazadas de manera tal que solo queden triángulos unitarios en sus bordes, sin atravesarlos. En el gráfico a continuación se pueden ver sombreadas 3 secciones horizontales válidas para una grilla de L igual a 5. Bueno, la de abajo, la de medio y la de arriba. Es importante que las K secciones en que quede dividida la pirámide se puedan ver bien. Y para ello es necesario que cada una esté conformada por muchos triángulos unitarios. Sin embargo, como el tamaño de la grilla está fijo, hay una cantidad limitada de triángulos unitarios para repartir entre las K secciones. Para asegurarse de que ninguna sección quede desproporcionadamente pequeña, les han pedido que averigüen cuál es la máxima cantidad de triángulos unitarios que pueden conformar la sección más pequeña si se eligen las secciones óptimamente. Por ejemplo, a continuación se muestran 3 formas distintas de dividir una grilla de lado L igual 5 en 3 secciones. ¿Ven? Hay una que tiene poco abajo, poco en medio y razonable arriba. Una que tiene la base también de un solo nivel, luego 2 y 2, y luego 2 niveles y un nivel. Pero lo que nos importa es la cantidad de triángulos unitarios de cada sección. En la grilla de la izquierda hay 2 secciones con 9 triángulos unitarios cada una, teniendo la otra sección 7 triángulos unitarios. En la grilla central, las secciones tienen 12, 9 y 4 triángulos unitarios, mientras que en la grilla de la derecha tienen 16, 8 y 1. De estas 3 formas de elegir las secciones horizontales, la mejor es entonces la de la grilla de la izquierda, dado que en ella la sección más pequeña tiene 7 triángulos unitarios. Mientras que en la grilla central y de la derecha las secciones más pequeñas tienen 4 y 1 respectivamente. De hecho, la elección de las secciones representadas en la grilla de la izquierda de la figura es óptima, ya que no hay ninguna otra elección posible con K igual 3 en la que las más pequeñas de ellas tengan más de 7 triángulos unitarios, más pequeñas las secciones horizontales. Y bueno, acá terminamos de ver el enunciado, ya que estamos. En línea, la entrada va a ser una línea con L y K que van hasta 1.000.000. Y lo que debemos imprimir es la respuesta, la mínima cantidad de secciones que puede tener triángulos, puede tener una sección horizontal. Que puede tener la más pequeña sección horizontal. La máxima, perdón. ¿Les gustó el problema? Está difícil. Ahora lo vamos a desguazar. Del pan quedó perdido por ahí, pero bueno. Está bien, sí. Empezamos hablando de pan flauta y terminamos hablando de muchas cosas técnicas sobre pirámides, porque... Pirámide. Trigonometría de panes. Claro, pero todo esto empezó con una empresa de pan flauta que vende pan lactal. Una empresa que se llama Pan Flauta que vende pan lactal. ¿Ven lo bueno que es lo lindo que es programación competitiva? Flauta por lauta. Creo que tenía que ver el tema con los nombres de los que estaban en el equipo, ¿no? No sé, Me parece que Agustín dijo algo de eso. no me sorprendería. Piensen que hay un equipo que se llamó Ají. Yo no puedo jugar a nadie, mi equipo se llama Hinchabola. Aparte, Ají fue el equipo de Agustín, así que tampoco lo debería jugar. Ya que es un tipazo. Bueno, más allá del enunciado y de toda la parafernalia, lo observamos bien, el problema se puede reducir a lo siguiente. Dado un vector de L posiciones donde la y tiene I por 2 más 1, I por 2 más 1, porque fíjense que la puntita de arriba de todo tiene un triángulo, la siguiente filita tiene 3 triángulos unitarios y así. Cada fila tiene 2 triángulos unitarios más que la anterior, que la que tiene arriba, quiero decir.
y queremos dividirlo en K segmentos tal que la suma del que menor suma tenga sea la máxima posible. ¿Así les parece más planteable, más legible? Sí. Excelente. Este es un ejercicio igual, poder desmembrar los problemas, pero bueno, como acá ya sabemos qué queremos aplicar, bueno, es más fácil desmembrar el problema para el lado que nos interesa. Y ahora, si fijamos Bmin, que sería el mínimo que debe valer cada rango, es fácil decir hasta cuántos segmentos podemos formar. Digo, bueno, quiero que todos los segmentos tengan a lo mínimo Bmin triángulos unitarios. Y la lógica sería esta. Bueno, sabemos que la primer fila, nuestro primer valor, pertenece al rango que empieza ahí y sigue, ¿no? Entonces alargamos este rango hasta que tenga como mínimo Bmin valores. Si no, lo seguimos sume Bmin. Si no, lo seguimos alargando, ¿verdad? Bueno, ahora armamos un rango. Podemos sacar esas posiciones porque ya no las podemos usar. Y estaban al principio. Ahora, tenemos un rango más y una misma versión del problema. ¿Verdad? Bueno, podemos repetir este razonamiento, hasta que no podamos formar ningún rango más. ¿Sí? Bueno, ahí asumimos que si ya había podido formar uno, estos dos últimos son el mismo y si no, puedo formar 0 rangos. Pero bueno, si justo me queda un cachito de sobra, no pasa nada. Lo uno al último rango que formé y está bien. Pero sí pude, con esta técnica, que sería golosa, se llama greedy, pude obtener cuántos ranguitos puedo formar que ninguno sume menos que Bmin. ¿Correcto? Lo que hice fue ir viendo el primer ranguito de todos hasta dónde tiene que llegar para sumar más que Bmin. Cuando determiné ese, sé dónde empieza el siguiente y solo me queda extenderlo para un lado. Entonces lo sigo haciendo hasta que supere Bmin. Y así hasta que el último rango no lo puedo agrandar lo suficiente y terminé. ¿Se entiende? Y solo me interesan los rangos que pude llegar a hacer que sumen Bmin o más. ¿Cómo determinas el valor de Bmin? Eso es lo que vas a hacer búsqueda binaria. Porque fíjate que si pude hacer que todos sean mayores a Bmin, puedo hacer que todos sean mayores a cualquier valor menor a Bmin. O sea que si B es menor a Bmin, puedo hacer tantos o más rangos. La cantidad de rangos que puedo hacer es decreciente en este caso en lo mínimo que le pido a cada rango. Eso tiene sentido, ¿no? Si el rango más chiquito tiene que ser más grande, puedo hacer tantos o menos rangos. Y hacemos búsqueda binaria sobre Bmin y obtener el mayor valor tal que sea posible formar al menos K rangos. Y ahora, gracias por ver antes de nada, pero ahora vamos a ver la implementación de eso. Porque es de buena educación mostrar implementaciones a los problemas, a las soluciones que uno propone. Chao, buen día. Buen día. Buen fin de semana. De hecho, esta es una solución que un poco vieja, que había planteado en su momento. Acá TypeDef lo hago LL, que sería long, es otra forma de hacerlo. Es indistinto. Y esto, lo que chequea es, en cada caso, directamente mira si puedo crear más, si puedo crear K rangos o más, ¿sí? Bool solución me dice si bueno, tengo L, tengo K, y si yo quiero que Bmin sea C, eso es lo que hago binary, si puedo formar a lo mucho, si puedo formar al menos K rangos. Y fíjense lo que hago es, itero, bueno, I igual 0 hasta L, K es la suma del rango que estoy procesando ahora, que empieza vacío. Y K minúscula es la cantidad de rangos que ya formé. Ahora recorro los números de 0 IVA de 0 a L y digo, bueno,
en cada paso agarro el rango actual y le agrego el iésimo elemento, que vale 2 por i más 1, ¿verdad? Si la suma, o sea, ese Kant, ya se pasó del C, del Bmin que yo propuse, bueno, ahora cierro ese rango y empiezo uno nuevo, que también empieza vacío y que empezará en la siguiente posición. Por eso digo que ahora Kant vuelve a valer 0, porque ahora cerré el rango, empecé con otro nuevo vacío, pero ya pude cerrar un rango, así que hago que Kant aumente en 1. ¿Ok? Y al final es retornar si K es mayor o igual, si K minúscula es mayor o igual a K mayúscula, que K mayúscula es lo que me pedía el problema. ¿Se llega a entender? ¿Se ve? Decime qué es lo... A medida que me pierdo en la idea, o sea, el C que le pasas por parámetro es el Bmin, pero Sí. no entiendo de dónde sale. O sea, en el main, ¿qué valor tiene? Está bien, vamos a mostrar el main. Bueno, en el problema, por cómo está subido Spog, hay una serie de diferencias. En lugar de leer un solo caso, hay que leer muchos. Y no te dicen cuántos, sino que simplemente se termina el input. Y entonces lo que se puede hacer es, bueno, sabemos que L es a lo mucho 1.000.000. Acá tenemos nuestras variables K y L. Si yo hago sein L, K, y lo quiero evaluar como condición, esto va a retornar true si pudo leer y false si no pudo leer. Básicamente. O sea, esto va a leer hasta que se termine el archivo. Hasta que deje de enviar input. Y en consola, esto se hace con un control Z. Menos en Windows, si no recuerdo mal. Ahora lo vamos a probar. Esto de como fin de archivo, fin de input. Y si no, bueno, A y B, que serían los L y R. B va a ser 2 por max L al cuadrado. A veces hay que probar un poco experimentalmente la cota superior. Y digo, bueno, acá digo que A es el máximo que se puede lograr y B es el mínimo que no se puede lograr. Esta es mi convencional, mi invariante. O sea, solución de LKA es true y solución de LKB es false. ¿Ves que ahora solución toma el M de la binaria? El valor que le paso como tercer parámetro es sobre el que estoy haciendo búsqueda binaria. Ahora sí. Ahora cerró un poco más. Claro, sí. La idea general sí, pero por ahí me falta mirarla más en detalle después. Ok, entiendo, pero la idea es que sabemos que fijando C ya sale el problema y que es monótono, o sea, si vale para un C, vale para todos los C menores, y si no vale para un C, no vale para ninguno mayor. Y digo, bueno, como tengo estas cosas, tengo una idea de dónde empezaría a valer C y dónde terminaría de valer, o sea, sé que menor a 0 que negativo vale siempre y que mayor a 2 por el cuadrado de max L ya nunca va a valer. Entonces puedo hacer binaria porque yo tengo una condición, que mi condición es esto es menor o igual a la respuesta que tengo que dar, digamos, ¿no? Es posible lograr algo como esto o igual o peor que esto con las condiciones que me piden. ¿Se entiende? Y quiero el máximo posible. En este caso. El mejor que es posible. Y por eso hago binary sobre la respuesta, justamente sobre lo que tengo que devolver, que en este caso es cuánto es esta mínima cantidad de triángulos que puede tener una sección. O reformulado, cuánta es la mínima suma que va a tener, la máxima suma que va a tener el mínimo rango. Si yo elijo óptimamente.
Y bueno, y couteo A, que es el que yo decía, se cumple hasta A inclusive. Y por ejemplo, yo ahora lo ejecuto y digo, bueno, L igual 10 y K igual 1. Bueno, como estoy con lo otro, entonces yo tengo que hacer la control Z. Y digo, bueno, si yo quiero un solo rango, puedo hacer 1 más 3 más 5 más cosas, y eso va terminándome 100. Ahora yo podría hacer 101, 102, 103. ¿Ven? Y esas son las respuestas. Si yo tengo una pirámide de lado 100 y quiero 1, 2 o 3 secciones. ¿Se entiende más o menos lo que responde todo? Bueno, ¿hay alguna duda más o algo que quieran plantear? Bien, ¿algún problema que hayan estado resolviendo, encarando esta semana y quieran hacer una consulta? Bueno, si no hay más dudas, cerramos la clase de hoy. Igual pueden consultarme ahora, después de clase, obviamente, pero terminamos la clase.